El libre albedrío y la consciencia son dos caras de la misma moneda, pero no son lo mismo. Nosotros podemos argumentar que la aparición de la consciencia aparece porque aparece el libre albedrío. Y eso es cierto, pero la existencia de la consciencia no se justifica absolutamente por la existencia del libre albedrío. Probablemente la consciencia era algo que ya estaba ahí. El libre albedrío es una realidad. Y no es solamente una realidad, sino que es una verdad absoluta. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Y lo vamos a hacer desde un prisma más evolutivo, más fisiológico, más biológico, incluso anatómico y probablemente también psicológico. Ya vemos que está todo perfectamente integrado, entrelazado, todo es un todo. Y no tanto desde una perspectiva filosófica. Si bien estos términos de debate me gustan bastante, creo que encontrar la respuesta aquí genera más preguntas que respuestas. Y cuando entendemos lo que voy a intentar explicar en este vídeo, creo que podemos entrar a los términos filosóficos a debatir con cierto grado de certidumbre mayor. El libre albedrío se encaja con un montón de otros temas, entre los cuales se encuentra el destino, el anterior vídeo que subí al canal. El tema de la consciencia, ¿por qué existe la consciencia? El libre albedrío está íntimamente ligado con la consciencia. Vamos a quedarnos en este vídeo solamente con la argumentativa o la explicación de por qué el libre albedrío existe. Así que vamos con la explicación fisiológica evolutiva sobre por qué el libre albedrío es una realidad. Para esto tenemos que entender cómo es que la vida evoluciona en el planeta. Cierto es que no tenemos ni idea de cómo ocurre esto, no tenemos ni idea de cómo los seres evolucionan, tampoco tenemos ni idea de cómo la vida aparece en este planeta, tampoco tenemos ni idea de cómo el cosmos aparece y tampoco tenemos ni idea de cómo funciona nuestra propia consciencia, esa misma consciencia que estás utilizando tú para escucharme y esa misma consciencia que yo estoy empleando para desarrollar este lenguaje en tiempo real, tampoco sabemos muy bien cómo funciona. Nos damos cuenta de que toda nuestra cosmovisión está sostenida bajo la incertidumbre. Esta explicación que traigo hoy trae un poco de certidumbre a toda esta incertidumbre porque creo que es lo más sencillo que podemos comprobar incluso por nosotros mismos. Para entender esto tenemos que entender un poco cómo se desarrolla la vida en este planeta bajo los términos que conocemos a día de hoy, porque como digo, no tenemos ni idea ni de cómo aparece el cosmos, ni de cómo aparece el planeta, ni de cómo aparece la vida en el planeta, ni de cómo evolucionan los seres, ni siquiera cómo funciona la propia consciencia que nosotros estamos experimentando a diario. Por lo tanto, todo esto son premisas, todo esto son conjeturas, pero sí que siempre tenemos acceso a cierto grado de verdad. Y creo que la perspectiva de que el libre albedrío es una realidad y se puede concebir por cada uno de nosotros es una verdad. La vida, simplificándolo mucho, se desarrolla de lo simple a lo complejo. Independientemente de cómo aparezca, esto es un punto importantísimo y esto todos lo podemos comprobar. Sabemos o queremos saber que venimos de seres más simples que nosotros. Tampoco entendemos qué es la complejidad del todo, pero podemos decir, podemos asegurar que somos más complejos que aquellos seres de los que venimos. Si nosotros nos consideramos sapiens sapiens, probablemente podemos decir que somos más complejos que los que eran sapiens o que los neandertales de los que venimos cuando hubo ese cruce genético, ¿verdad? Hay algo que ocurre en ese lapso de venir de la simpleza orgánica de un organismo que es más simple, como una bacteria, que no olvidemos que supuestamente venimos de organismos unicelulares que ya tienen una característica fundamental que es la autopoiesis. Entonces, venimos de una autopoiesis de una única célula a organismos más complejos de muchas células y que probablemente esa autopoiesis también trascienda en algún sentido, ¿no? En todo este lapso de tiempo ocurre algo y en este lapso de tiempo lo que ocurre es la aparición del libre albedrío. En algún momento de toda esta evolución, sea como fuere que funcione la evolución, sabemos que los organismos se desarrollan, sea como sea que funcione eso, sabemos que venimos de organismos más simples y que nos convertimos en organismos más complejos. En algún punto el libre albedrío ocurre. Y ese libre albedrío, bajo mi perspectiva, aparece por necesidades del medio ambiente. Ese libre albedrío aparece
porque aparece la necesidad de generar un locus de control externo. El libre albedrío es un locus de control externo que gira en torno a un locus de control interno. Esto hay que desglosarlo un poco más. El locus de control es un tema fascinante. El locus de control es básicamente la toma de mando de decisiones. Es decir, el locus de control es donde se toman las decisiones. Y ese donde también tiene incorporado pues la complejidad de la que hablo, básicamente el cómo es que se están tomando las decisiones. Si algún espectador o si alguna persona en este mundo cree que la integridad total de las decisiones que tú tomas viene derivada de tu libre albedrío o de tu conciencia, déjame decirte que estás bastante equivocado. Probablemente el 99% de las decisiones que se toman en nuestro día a día las está tomando un locus de control que no es el nuestro. Es decir, cuando hablo de nuestro, no hablo de mi cuerpo, hablo de tu conciencia. Te estoy hablando a tu conciencia. No le estoy hablando a tu dragón, no le estoy hablando a tu cuerpo. Te estoy hablando a ti, te estoy hablando al ojo que me observa detrás del cuerpo que probablemente encarnas. Entonces, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de eso. Estoy hablando de tú como conciencia y estoy hablando yo como conciencia. No estoy hablando yo como cuerpo ni le estoy hablando a tu cuerpo. Y esto es importante entenderlo porque la conciencia, que no deja de ser el libre albedrío, ese libre albedrío eres tú realmente. Entonces, cuando los organismos empiezan a desarrollarse, el locus de control es interno. El locus de control interno quiere decir que el locus de control no es consciente. Un locus de control interno quiere decir que es un locus de control instintivo. Es un locus de control probablemente emocional, aunque las emociones son algo tremendamente complejo. Vamos a dejarlo en que es algo también emocional. Es decir, es algo instintivo, es algo de supervivencia, es algo material, es algo del cuerpo, ¿sí? Entonces, a medida de que toda esta línea temporal empieza a suceder y la complejidad de los ecosistemas empieza a aparecer un tipo de competencia diferente, intraespecie o interespecie, empiezan a suceder cosas que provocan que este locus de control interno, es decir, esta toma de decisiones inconsciente, animal, instintiva de estos animales que no tienen una toma de decisiones, pero no es libre, está condicionada por la programación de ese animal interna. A medida de que la complejidad del entorno aumenta mucho, aparece la necesidad de generar un locus de control externo. ¿Por qué? Pues probablemente sea multifactorial. Y te podrás preguntar, ¿y qué beneficios tiene duplicar esta toma de decisiones? No es duplicar la toma de decisiones, porque tenemos que entender que esta toma de decisiones es de naturalezas diferentes. El locus de control interno viene con el cosmos, viene con la Tierra, viene anclado al cosmos y viene con los designios del cosmos. El libre albedrío es un designio propio, es la voluntad. La voluntad de la que hablaba Ramón y Cajal es eso, es el libre albedrío, es tu conciencia. Vamos a decir que es tu alma. No me gusta hablar en términos de conciencia porque la conciencia probablemente se solape con muchas otras cosas y puede ser complicado. Pero lo que está claro es que el libre albedrío sí o sí tiene que ser consciente. Entender la relación de estas dos naturalezas de toma de decisiones creo que es bastante importante, ya no solo para los términos filosóficos o de conocimiento científico, sino también para tu día a día. Entender que la mayoría de decisiones no las estás tomando tú, sino que se están tomando desde tu locus de control interno y que a medida de que la persona se vuelve más consciente, genera un poder de libre albedrío mayor. Entonces, entender esta relación me resulta bastante interesante y además reconozco aquí un patrón que se puede reconocer continuamente en el cosmos, que es un patrón de dualidad. Además, es un patrón de dualidad donde también se repite un nuevo patrón y es que esa dualidad es incomprensible. Es decir, yo ni probablemente nadie pueda alcanzar a comprender cuál es la profunda relación entre estos dos tipos de naturaleza, de locus de control, de toma de decisiones. Una toma de decisiones que proviene de dentro y una toma de decisiones que proviene de fuera. ¿Cómo es posible que se estén tomando decisiones simultáneamente desde dos lugares de decisión? Es decir, es un locus de control que está de alguna forma fragmentado en dos. Es decir, el patrón de dualidad en el cosmos es una continua verdad, es una continua realidad. Y otro patrón dentro del patrón de dualidad es la incompatibilidad.
Es decir, ¿cómo es posible que todo sea blanco y todo sea negro simultáneamente? O es blanco o es negro. No, entonces ese patrón es algo que de nuevo se repite y eso se puede encontrar de nuevo infinitamente en el cosmos. ¿Cómo es que, por ejemplo, un mismo ser pueda tener una energía más de noche y puede tener una energía más de día, puede tener una energía más femenina, pero al mismo tiempo también simultáneamente masculina? Eso es un patrón que de nuevo se sigue observando, ¿no? Donde se genera ese equilibrio entre la dualidad es un campo en el que probablemente solamente conocer cómo funciona Dios te pueda responder. Es decir, hay una cohesión entre dos tipos de naturaleza que es incomprensible. Y dentro de este tema, dentro del libre albedrío, yo veo de nuevo ese problema. Y es que por mucho que seamos capaces de reconocer a estos dos tipos de naturaleza conviviendo simultáneamente, es muy complicado entender las relaciones. De nuevo voy a poner otro ejemplo, sistema simpático, sistema parasimpático. Está siempre en todo, la palabra y el silencio. Es un patrón que se repite continuamente y lo dejo aquí simplemente para que puedas reflexionar tú también al respecto. Y ahora vamos a entrar un poquito más a cómo es esta naturaleza aprovechando este vídeo. Desde mi perspectiva, el locus de control interno es básicamente todo lo que tiene que ver más con lo instintivo. Y lo instintivo sabemos que es automático y desde ahí se están tomando decisiones. La magnitud de este mundo interno dentro de cada ser es enorme y mucho más de lo que nos imaginamos dentro de las personas. Porque somos seres profundamente emocionales. Probablemente seamos los seres más emocionales de este planeta. Incluso cuando se habla de que una vaca es emocional, o de que un pájaro es emocional, o de que los perros son emocionales, pero son solamente emocionales, no tienen libre albedrío. Y si tienen libre albedrío, debe ser un libre albedrío minúsculo, ínfimo. Nosotros, en cambio, como tenemos este despliegue de conciencia, hemos generado un locus de control externo, que ahora iremos a las propiedades de todo esto, ¿no? A qué beneficios tiene todo esto. Pero como nosotros hemos podido generar todo este locus de control externo, esto es una palanca sobre el mundo emocional. Tú ahora te das cuenta de cómo se siente ser un ser emocional. Y todo eso es un mar infinito de posibilidades que hace que nuestra profundidad emocional sea prácticamente infinita. Pienso que somos los seres más emocionales de este planeta. Y no tiene nada que ver con ser seres que se dejan llevar por las emociones. No tiene nada que ver, tiene que ver más con lo que podríamos denominar inteligencia emocional. Quiero cerrar el vídeo un poco con cuáles son los beneficios de la existencia de este locus de control, ¿no? Porque tampoco quiero tirar de la baza de lo hizo Dios así y ya está. Vamos a ir un poco a cuáles son las causas aparentes, porque son aparentes, ¿no? No es todo tan sencillo. Decir que la consciencia existe porque existe el libre albedrío creo que es reduccionista, aunque decir que el libre albedrío existe por necesidades evolutivas creo que no es tan reduccionista. Vamos a ver entonces cómo la existencia del libre albedrío es una excusa perfecta para justificar la existencia de la consciencia, pero la existencia de la consciencia probablemente tenga unos motivos diferentes a por qué aparece el libre albedrío, aunque simultáneamente la aparición del libre albedrío se puede explicar por motivos fisiológicos, evolutivos, que es lo que estamos haciendo en este vídeo. Por lo tanto, finalizando el vídeo, bajo mi punto de vista, cuáles son los beneficios que tiene a nivel evolutivo, ya no entrando en términos divinos ni nada, simplemente cuáles son los beneficios de que aparezca un libre albedrío. Pues básicamente tiene que ver con poder tomar las decisiones desde otro lugar. Y esa toma de decisiones tiene que llevarse a cabo bajo otros términos. Es decir, tiene que tener una naturaleza diferente. Porque si la toma de decisiones externa, si el locus de control externo funciona igual que el locus de control interno, es decir, bajo las mismas dinámicas, bajo los mismos programas, bajo los mismos condicionantes. Cuando hablo de condicionantes y cuando hablo de programas, básicamente hablo de instintos. Hablo de reflejos automáticos. Es decir, si yo tengo un aprendizaje condicionado, si yo he aprendido que si aquí huele bien, yo tengo que pensar en comer y tengo que empezar a salivar, por ejemplo, si eso lo hace mi locus de control interno,
el locus de control interno tiene que tener unas vías internas diferentes, porque si no, no tendría sentido que existiera, no tiene sentido que se duplique. No queremos dos locus de control, queremos dos locus de control que sean diferentes. Por lo tanto, si aquí está oliendo bien y a mí me empiezan a entrar ganas de comer a nivel instintivo, a nivel interno, mi locus de control externo tiene que ser capaz de barajar una serie de variables que no tengan nada que ver con lo instintivo, con lo más animal, vamos a decir. Aunque el libre albedrío es algo completamente animal, por eso no me gusta hablar de lo instintivo como si fuera animal, porque los animales son conscientes, por lo tanto, ser animal no tiene que ver tanto concretamente con lo instintivo, sino que ser animal es una cuestión amplia, vamos a decir, ¿no? Este locus de control externo tiene que tener la capacidad de tomar decisiones desde otro lugar, bajo otra complejidad. Por lo tanto, es de otra naturaleza. En este ejemplo que estoy poniendo de aquí huele bien y yo empiezo a salivar y me entran ganas de comer, el locus de control externo tiene que ser consciente de otras cosas, no tiene que ser tan simple, vamos a decir, tiene que ser más complejo. El locus de control externo podría pensar: quizá sea una trampa, quizá haya un depredador cerca que me quiere comer, o quizá ya he comido antes y no es bueno que yo coma ahora, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que el libre albedrío viene con una complejidad cognitiva de carácter superior. Y aquí es donde aparece lo que nosotros conocemos como consciencia. Por eso antes en el vídeo he dicho que el libre albedrío y la consciencia son algo que van de la mano, pero no son lo mismo. Es decir, la aparición del libre albedrío se explica por motivos fisiológicos y evolutivos bajo unas necesidades de poder seguir compitiendo en la competencia, en la competitividad que existe en el entorno. Pero la consciencia, que es la consecuencia, es a priori el efecto de la existencia del libre albedrío, no se explica solamente por esto, y eso lo vamos a ver en otro vídeo. El libre albedrío y la consciencia son dos caras de la misma moneda, pero no son lo mismo. Nosotros podemos argumentar que la aparición de la consciencia aparece porque aparece el libre albedrío. Y eso es cierto, pero la existencia de la consciencia no se justifica absolutamente por la existencia del libre albedrío, bajo términos evolutivos, ¿sí? Es decir, probablemente la consciencia era algo que ya estaba ahí. Y eso es algo que vamos a ver en futuros vídeos, no voy a explayarme más en esto, espero que se haya entendido bien el punto que he intentado desarrollar aquí. Ya os digo que mi cosmovisión gira bastante en torno a este concepto dual de locus de control interno y externo, el dragón y el jinete, el elefante y el domador. No me gusta tanto hablar de elefante y domador, me gusta bastante más hablar de dragón y jinete y una especie de colaboración y de competencia y sinergia entre ambas naturalezas, que es el motivo por el que existe, ¿no? Es decir, si existe, existe porque era lo mejor que podía existir, por eso sobrevive. Pero como digo, la consciencia tiene una naturaleza diferente y la existencia de la consciencia no se puede explicar por los motivos por los que explicamos la aparición del libre albedrío. Lo repito, son dos cosas diferentes. El libre albedrío aparece, o se puede argumentar que aparece, porque existía la necesidad evolutiva, fisiológica, anatómica y psicológica de que un animal que es más simple genere una toma o un lugar de toma de decisiones diferente y de una complejidad superior a de donde se venían tomando las decisiones. Pero que este lugar desde el cual se toman las decisiones sea consciente es otro tema completamente diferente, porque no tendría por qué ser consciente. Y ese es el tema probablemente del siguiente vídeo, así que espero que te haya encantado el vídeo, déjame en los comentarios qué te ha parecido, sígueme en Instagram, comparte el vídeo si te ha gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.